ya en esta tarde. Padre Santo, en esta noche ya poder estar aquí en tu casa, junto a un grupo de mis hermanos, tus hijos, Señor, hermanos que nos siguen y nos acompañan de distintos lugares, encomendando esta clase en tus manos, que tú seas quien nos guíe, y nos dé luz, entendimiento, sabiduría para seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos. Recuerden que la demonología es la ciencia que estudia a los demonios según la enseñanza de la Biblia. Hoy hay de todo en el mundo, en internet, en distintos lugares. Nosotros lo que estudiamos según la palabra de Dios. Hoy hay muchas suposiciones, hay muchos que creen, hay muchos, bueno, de todo, ¿no? Se encuentra hoy en día. Pero nosotros vamos a la base fundamental, que es la palabra de Dios, ¿sí? Si no está acá, difícil de comprobar. Pero nosotros lo que intentamos hacer es que lo que estamos enseñando, lo que estamos explicando, se compruebe según la Biblia, ¿sí? Así que eso téngalo presente en este estudio, ¿sí? que estamos viendo. Bueno, la clase pasada nos quedamos en que los demonios están organizados por géneros, por jerarquías, por rango, como usted le quiera llamar. Yo decía que están a veces más organizados que en las mismas iglesias cristianas, ¿no? Ellos, por alguna razón, por más demonio que sean, por más diablo que sean, por más maldad que tengan, ellos no sobrepasan a uno y a otro. Ellos se sostienen, se mantienen, cada uno en su lugar. ¿Cómo no tomar ejemplo de eso, no? Y Jesús mismo tomó ejemplo de ello. Y leímos ese texto. Vamos a leer para seguir Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y así Satanás, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Jesús estaba diciendo esas palabras, ¿no? Ellos están organizados. Yo anoté acá algunas palabras en griego. Vamos a leer al texto que nos lleva a esto. Efesios, con el que se comenzó este estudio, Efesios capítulo 6 y versículo 12. ¿Qué decía el apóstol ahí? Que contra qué tenemos lucha los cristianos. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esto batallamos. En la iglesia se habla mucho de batalla, de guerra, de pelea, pero ¿contra quién? ¿No? ¿O contra qué lucha el cristiano? Bueno, este mundo espiritual que estamos conociendo, este mundo espiritual que hay tanta ignorancia muchas veces en las iglesias, porque leen la Biblia por parte y por ahí andan todos pisándole la cabeza a Satanás, desafiando los demonios o desafiando la oscuridad. Y yo he conocido pastores donde decía que se iban y se paraban pasaban por ahí delante de algún culto umbanda y se ponían a reprender, desafiando, sabiendo que hoy vamos a conocer y vamos a ver que esto tiene mucho poder. Ahora, mientras nosotros mantengamos nuestra vida en santidad, ¿sí? Porque ese es el secreto, mantener nuestra vida en santidad. Ellos no nos pueden tocar. O nosotros tenemos la autoridad y el Señor nos dio autoridad de reprender demonios, echar fuera del Señor mismo. Vamos a ver en este estudio que el Señor mismo nos delegó autoridad para esa parte. Pero primero el secreto es mantenerse en santidad.
Porque a medida que vamos avanzando vamos viendo que los demonios nos conocen. Conocen nuestra vida, conocen quién es Jesús, conocen quién es Dios, y nos conocen especialmente a nosotros. Qué lindo, ¿no? Bueno, Erges, el apóstol Pablo decía que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados. Para principados, la palabra Erges en griego. Yo le decía a los hermanos que a veces varía según el diccionario en una letra, dos letras. Esto es algo que le va a aportar y le va a ayudar en su vida. No creo que se va a poner. Y siempre digo, ni siquiera seguramente lo estamos nombrando como es en griego o en hebreo, ¿sí? Pero esta es la palabra en griego, Erges, para principados, ¿sí? ¿Qué significa o cuál es el significado para esto? Es jefe, primero, poder, dominio, punta. El primero, el jefe. Eso significa principados, que es la palabra en griego erges que usó el apóstol Pablo para definir a los principados, que ya sabemos que están dirigidos ¿por quién? Por Satanás. Él es el líder de todo esto. Él es el líder, el que lidera este mundo espiritual. Y el apóstol decía principados. ¿Qué significa este jefe? El que tiene el poder, el dominio, el primero. La punta, lo hemos visto la clase anterior, quizás sea el que se opuso al mensajero que venía enviado del cielo a Daniel, ¿no? En el libro de Daniel, lo leímos rápido en la última clase, Daniel capítulo 10 y versículo 13, libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Posiblemente un principado, un jefe, uno de los principales de las tinieblas, fue el que se le opuso a este mensajero. ¿Quién posiblemente es este mensajero? Gabriel, ¿lo conoce? ¿No? ¿Lo escuchó nombrar? Ahí está la pregunta. ¿Ángel o arcángel? Y ese es un debate, porque en ningún lado de la Biblia dice que es arcángel. Y este es un dato que le doy porque para saber quién. Posiblemente Gabriel era el que siempre venía a interpretarle los mensajes a Daniel. ¿Sí? No. ¿No? ¿Sí? Vamos para que se quede más tranquilo. Daniel 8, versículo 16. Libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel venía a interpretarle la visión de Daniel. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Otro versículo, 9:20 de Daniel. Y aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel era el que venía a interpretar, el que venía a ayudar a Daniel en sus visiones, la interpretación, el enviado. Por eso decimos que Gabriel era el que ayudaba a Daniel. Y posiblemente este haya sido el mensajero, el que venía. Pero dice que se le había presentado una de estas principales, principados,
que se le oponía. El príncipe de Persia le llama. Se le oponía. Esto lo hemos visto que del primer día que Daniel había dispuesto su corazón, ya sus palabras habían sido oídas en el cielo y venía la respuesta. Ahora, ¿por qué tardó? Porque había alguien que se le oponía. No podía llegar a traer la respuesta. Daniel estaba casi desmayado, 21 días. Él dice que cuando se le presentó él no podía mantenerse en pie. 21 días en ayuno, no es para cualquiera. Pero este Gabriel, lo decía, y hay muchas discusiones sobre este. Algunos dicen que es arcángel, pero no se puede comprobar con la Biblia que es arcángel. Son los únicos dos nombres de ángeles que aparecen en la Biblia. Gabriel y Miguel, que era un arcángel. Miguel sí era un arcángel. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 1. Libro de San Lucas. Porque Gabriel también no solo fue el que llevó el mensaje a Daniel, sino que ¿qué mensaje llevó también? ¿Y qué más? Hay otro más importante también. El nacimiento de Juan Bautista. De Juan, amén. Ajá. Lucas, capítulo 1. Esto se lo estoy dando de chapa, nomás no estaba en el estudio. Pero, bueno, a mí me llamó la atención también esta controversia o esta posición que tienen algunos, sí, no se puede comprobar. Quizás sea un arcángel, no estoy diciendo que no sea un arcángel. Ahí vamos a leer. No estoy diciendo que no sea arcángel, porque ahora le voy a mostrar un detalle también por qué se supone o dicen que podría ser un arcángel también. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. ¿A quién? A Zacarías, que era el sacerdote, el que iba a ser, el que fue el padre de Juan Bautista, ¿no? Ya era un hombre de edad, tipo medio de la historia de Abraham. Su esposa también ya era de edad. Pero se le apareció Gabriel y le iba a decir que iba a tener un hijo. Él quedó mudo por no creer. Vale la pena creer, ¿no? A veces. Versículo 18, seguimos. Dijo Zacarías al, ¿quién? Ángel. Al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Y respondió quién? El ángel. El ángel. Y le dijo, yo soy Gabriel. El que venía a entregar el mensaje. ¿Sí? Ahora, esta es la clave o el texto, que algunos dicen que puede ser arcángel o no. Lo que sigue, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Por esa frase, uno dice que puede ser un arcángel. Yo no estoy diciendo que no sea un arcángel. Lo que digo es que no lo podemos comprobar en la Biblia. ¿Cómo? Sí, Miguel. ¿Qué dice? El arcángel Miguel. Y si usted sigue leyendo sobre Gabriel, va a encontrar ahí, como decían también, anunciando el nacimiento de Jesús, que también se le apareció a María, y él decía, el ángel, 1:26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret y se le aparece a María. ¿Sí? Lo que pasa es que, como yo decía el otro día, a veces repetimos lo que escuchamos. Y todos, cuando decían Gabriel, hasta yo, quédese tranquilo. Quédese tranquilo, porque yo pensaba que era un arcángel, o decimos que es un arcángel, pero cuando empiezo a leer, a investigar, no encuentro dónde dice que sea un arcángel como Miguel. Miguel sí dice que es un arcángel, ¿no? ¿Dónde dice que Miguel es un arcángel? Porque todos me dijeron que sí. ¿Y dónde dice que Miguel es un arcángel? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? Judas.
Judas, cuando él disputa con el cuerpo de Moisés, Judas 9, por cuanto el arcángel, Miguel sí sabemos que es un arcángel. Ahora, Gabriel, si usted está seguro, diga que es un arcángel. Eso ya, seguramente quizás sea eso un principado que se le presentó. Ahora dice que tuvo que venir Miguel, porque ¿quién era Miguel? Era un arcángel poderoso, fue el que echó a Satanás, ¿no? Siempre leímos ese versículo en Apocalipsis. Miguel y sus ángeles echaron a la tierra, ¿a quién? A Satanás, dragón. Son principados muy poderosos que no cualquiera se pueden enfrentar a ellos, ¿sí? Ahora a nosotros no nos puede tocar cualquiera. Y usted sabe eso, si aceptó a Cristo en su corazón, tiene a Cristo en su corazón y creyó de verdad, dice que el Señor puso un sello en nuestra vida, en nuestro corazón. No nos pueden tocar, hacer daño, a no ser cosa que Dios se lo permita. Pero si no, ellos no nos pueden tocar. Ahora está la otra, que aquellos que van a reprender, aquellos que van y se meten en lugares oscuros, diciendo yo tengo poder, Yo creo que en ellos opera un espíritu de soberbia que también es del diablo y no de Dios. Porque no me voy a... Yo en casa estoy rodeado de cultos umbanda. Una esquina, la otra. Y hay un templo muy grande, a 1,5 cuadras de mi casa. Y a veces vamos y los autos afuera y vemos que bajan allá con sus pollerones blancos, rojos, de todos colores que ellos usan. Pero, ¿usted cree que si yo voy y me paro en la puerta a reprender demonios, a predicarle el evangelio ahí en la puerta, Dios me va a apoyar? Porque ¿qué dice también la Biblia? No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué está diciendo? Que cuando comamos cosas mortíferas, venenosas, o cuando nos enfrentemos a serpientes no nos harán daño, cuando... por error o por un accidente o nosotros que no sabemos, ahí Dios nos cuida y nos guarda. Ahora si yo sé que estoy comiendo veneno, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a hacer efecto? Y me va a matar seguramente o me va a enfermar muy gravemente. Ahora si yo no sé, oro, pido la bendición al Señor y Él limpia, Él guarda, Él nos ayuda, ¿sí? Pero no vamos a tentar a Dios. Como hay tantos predicadores hoy, desafían al diablo, desafían sin conocer el poder que tiene. A medida que avanzamos en este estudio vamos a ver que ellos tienen poder sobrenaturales. Y poder que le ha sido dado. Y Dios le había dado, pero bueno, ellos descendieron. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer y otras que solamente con el permiso de Dios. Pero eso avanzando. Son principados, son jefes, son los primeros, están organizados. Seguimos. Después dice el apóstol Pablo, allá potestades. Que para la palabra para potestades es ¿qué más? Sí, léalo como usted quiera, yo soy... en griego. Eso es para potestades. ¿Sí? Habla de otro rango. Por eso digo, ¿qué ejemplo debemos tomar, no? Porque ellos se mantienen ordenados. Pero sí, empezamos nosotros con los más poderosos, que no es para cualquiera. Mire que los ángeles o los arcángeles, o el diablo mismo, Gabriel, que es un poderoso, un arcángel poderoso, cuando fue a disputar el cuerpo, el diablo quería el cuerpo de Moisés, dice. Y hay alguno que le pisa la cabeza a Satanás, yo no entiendo. A mí me sorprende esto. Pero dice que fue Gabriel, ¿no? A disputar el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel. ¿Y qué tuvo? ¿Cómo le reprendió? En el nombre del Señor. Ni siquiera él se atrevió, y él que lo echó del cielo. Pero ahí, en esa situación, dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera él, que tenía poder, o no tiene poder el arcángel,
Pero hoy hay pastores, hoy evangelistas, o no sé cómo se llamen, que estábamos viendo en homilética, que reprenden, le pisan la cabeza, lo desafían, lo matan, lo atan, y los otros que lo atan. ¿Cómo es que se vuelven a desatar después? No sé, pero supuestamente los atan. Bueno, vamos a potestades, dije, zousia en griego, potestades. El término o la definición para esto es el que controla las influencias, poder sobre personas y cosas. El que parece que tiene el poder para influir. Poder sobre personas y cosas, dominio y autoridad. ¿Sabe cómo la autoridad, cómo lo expresaba el apóstol Pablo a eso? La autoridad decía como el esposo. Eso me llamaba la atención hoy. Pero cuando el apóstol Pablo enseñaba, ¿qué decía? Y recién el pastor compartió algo, que se arma un lío también, porque nosotros nos tildan de... No somos machistas, nada. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, sobre el marido. Lo dice. ¿Ahora en este tiempo se cumple? No, dice algunos. Hoy dentro de las iglesias cristianas, sí. Pero, o sea, no ejerce la mujer. Pero eso, perdón. No. El hecho de que la mujer no ejerza, eso no, porque se puede malinterpretar, no significa que el hombre le falte el respeto a la mujer, sí. ¿No? Porque eso se ve en algunas iglesias. Eso es otro, sí. Pastores que la esposa está ahí, no puede ni hablar. No, eso no es así, porque la palabra dice que a la esposa hay que tratarla como un vaso frágil, ¿no? Entonces, ahí está el defensor de las mujeres. No defensor, yo amo. No, un chiste. Amo a mi esposa, dice, perdón, pastor, amo a mi esposa y cumplo 40 años ahora, dentro de poco, amén. El 6 de julio. Y yo aprendí, porque en la iglesia que yo me crié, el pastor a la esposa no le dejaba hablar, no podía charlar con varones ni hablar, pero eso está mal. Sí, porque, sí. ¿no? Obvio que está mal. Nosotros no enseñamos eso, de ninguna manera. Pero sí, el apóstol Pablo enseñaba que la autoridad es del hombre, que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. A eso refería él esta palabra en griego, de la autoridad, de estas autoridades que tienen sobre las personas o sobre el mundo estas clases de demonios. ¿Sí? Obvio, nosotros amamos a nuestras esposas, se supone, que amamos a nuestras esposas, los hombres, y las mujeres a sus esposos. Más flojo el amén fue allí. Fue más flojo. Pero se supone que es así. Y que cada uno ocupa su lugar. Yo ocupo el lugar de varón, el lugar de hombre, soy la autoridad en mi casa, y autoridad no significa ser jefe. Autoridad no significa mandar. La autoridad, a mí mi esposa me respeta como el hombre de la casa, pero soy el que arregla las cosas en la casa. Soy el que me ocupo de las decisiones, de pagar los impuestos, las cuentas, de las necesidades de mi familia. Soy el que me ocupo de tener a mi esposa contenta. Sonreí, por favor, porque está mi esposa acá, para los hermanos de las redes por ahí que no entienden a veces lo que nosotros hablamos acá. Está mi esposa acá presente. ¿No? Soy el que me tengo que ocupar de tener feliz a mi esposa, a mis hijos, a mi casa. Eso es ser cabeza, no ser el que mande. Por eso la palabra enseña que la mujer es vaso más frágil, que necesita un cuidado, necesita un respeto del hombre. Y no como muchas iglesias, como decía ahí el hermano Enrique, el que siempre habla para el que no sabe de las redes. Como él decía, nosotros conocemos pastores
me contaban, yo no lo conocí, pero me contaba un hermano donde el pastor iba y se sienta en la cama y le llama a la esposa para que le venga a cambiar, que le venga a poner la remera. De verdad, esto y dice que enseñan, y como decía el hermano, la mujer no puede ni hablar. Y no puede ni hablar ni a saludar. Y este pastor me decía, yo salí a la puerta y la esposa del pastor vino atrás. ¿Y sabe qué le dijo la esposa del pastor? A este pastor que estaba invitado, que no era de ahí, le dijo, pastor, ore por mí porque no aguanto más a mi esposo. Al pastor presidente de esa misión, que enseñan a tener a la mujer allá abajo, pisoteada. Y no es así, sino que el Señor enseña, y que enseña la Biblia, que le hizo al varón una compañera idónea, no demonia. Idónea. Cada uno ocupa su lugar, eso estaba diciendo. Cada uno tiene que ocupar el lugar de esposo, y la esposa en lugar de esposa. Hoy es verdad, como decían algunas, no, porque se ha perdido esto, se ha perdido la autoridad. Hoy la esposa manda en la casa. El pastor Sergio dice, no yo, que las mujeres son el cogote, el hombre es la cabeza, pero la mujer el cogote, el cuello. ¿Y qué hace? Le mueve para donde quiere. Oh, no, eso lo dice el pastor Sergio, no yo. Que es verdad, muchas veces es la realidad, que se ha perdido esto, la autoridad. Dentro de las iglesias hoy hay o las pastoras o las esposas de los pastores que manejan la iglesia ellos. Y no el pastor, porque se ha perdido la autoridad. O de los siervos de Dios, los ancianos, evangelistas, todo, porque incluso el que es diácono, uno de los más pequeños ministerios, el apóstol Pablo dice que si no es casado y si no tiene su esposa en sujeción, en orden, no puede ser obrero, no puede ser diácono, ni diácono siquiera. Así que los diáconos pónganse a ordenar lo que tienen que ordenar. Sin gritar, sin maltratar. Pero el apóstol Pedro, mirá dónde nos metimos, no sé por qué me metí, solo quería dar. Bueno, hermano Enrique me metió. Porque el apóstol Pedro, él decía que teníamos que, Pedro, ¿no? Sí, que teníamos que tomar ejemplo de las mujeres de Sara. ¿Y cómo lo tenían que llamar? ¿Escuchó? Su marido lo dijo. Señor le llamaban, dice la antigua mujer. Él hablaba de un respeto, de una sujeción, porque Abraham amaba a Sara, lloró por Sara, se afligía por Sara también, ¿no? Pero muchos toman esta palabra y la mujer la tienen allá como sin nada. Hoy mi mujer se me revela y se acabó el pastor. La mujer se va, la mujer se enoja, la mujer lo abandona y se acabó el pastor, el diácono, lo que sea. No sirve para su ministerio. Porque es bíblico lo que estamos hablando. Si no estamos en contra de las mujeres, estamos a favor. Yo enseño y digo, la mujer no debe permitir que un hombre le falte el respeto, que la agreda, ni físicamente ni psicológicamente. Porque hoy el hombre, el que no es agresivo, psicológicamente o con la billetera. Porque como él es el jefe, él es el que manda, él es el que trae la plata, le da de a por día a las mujeres para... A veces le da 5.000 pesos por día y cuando llega la noche quiere comer, no sé, canelones. Y se va y no le alcanza ni para el pan. Y si tiene hijos, tiene que comprarle cosas a los niños, ¿no? Digo que están esos hombres, esos son machistas, no nosotros. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, enseñamos lo que dice la palabra. Yo le digo a mi esposa, da gracia que me tenés vos. Yo también doy gracias por lo que tengo, como decía el hermano, porque el hermano va a cumplir 42 años, voy a cumplir casi 22 años de casado también acá en la iglesia, y seguimos luchando por eso, para seguir cumpliendo más años juntos. Y eso debe ser en todo matrimonio, no se debe perder la autoridad, no se debe sobrepasar. Y eso hablaba
No sé por qué me metió acá el hermano, pero bueno, esto es lo que significaba eso, autoridad de las potestades, ¿sí? De las tinieblas, ¿no? Las potestades, aquellas oscuras, el que tiene el control sobre la gente. Esta potestad tenía el diablo, o sea, estos sus demonios. Vamos a ver el libro de San Lucas, capítulo 4, porque el diablo tenía esta potestad cuando se le presentó a Jesús. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por eso él tiene potestades. Él tiene potestad sobre este mundo. Él tiene potestad sobre aquellos que están sin Dios. Yo creo que estos son los que manejan las sectas, esta clase de demonios. Eso es una particularidad mía, no estoy diciendo que sea así. Pero creo que son los que manejan las sectas, son los que manejan estos presidentes que hoy están en guerra, asesinan gente, no le importa a la gente. Ellos lo que quieren es el poderío, conquistar esas tierras o tener el poder, el control de todo. Yo creo que están dominados por esta parte, por las potestades de las tinieblas, que le fue dado al diablo y por eso él repartió. Porque el que gobierna este mundo, ¿quién es? El mundo es del maligno, decía Juan, ¿no? El mundo está bajo el maligno, mas nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, somos de Dios, ¿o no? Sí, tienen mucho poder. Ellos gobiernan las tinieblas, ellos gobiernan este mundo, ellos gobiernan, ahora nosotros nos gobierna el Señor, somos gobernados por Dios, tienen mucho poder. Y la confusión viene cuando Pablo dice allá por Colosenses, si no me equivoco, Colosenses 2:10, ellos ya están vencidos, sí, es verdad, ya Cristo le venció. Cuando fue a la cruz, el diablo pensó que él había ganado, que él había vencido, pero cuando Cristo muere y él dice esas palabras, cuando entrega el Espíritu, consumado es, ahí el diablo se dio cuenta que estaba derrotado, porque había matado a un inocente había sido llevado a la cruz, no tenía pecado. Ahí se dio cuenta que él estaba perdido, porque mire qué dice Colosenses Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 10. Tampoco tenga miedo sobre esto, nosotros estamos estudiando los demonios, sabemos que tienen poder, que son poderosos, son grandes, pero muchos cristianos dicen: yo tengo miedo, no voy porque tengo miedo a los demonios, demonología. El apóstol aclara que ya están vencidos, que ya en la cruz Cristo le quitó la potestad a ellos, ¿sí? Pero esto no significa, como recién estábamos hablando, que le vamos a pisar la cabeza o que lo vamos a desafiar, o como alguno dice que se va, los mitos estos, que se van a las 12 de la noche abajo de la higuera, no sé, hay un día especial, que van. Y yo he escuchado pastores que han ido para enfrentar al diablo. Estos no saben, estos no saben dónde se están metiendo, porque nosotros nos dejaron un regalito. Sí, porque la iglesia les estorbo, la iglesia les molesta, y traen ofrenda y traen sacrificio, y le molestan las cosas de Dios, porque ellos saben que están, por eso la iglesia debe mantenerse en santidad, por eso no debemos permitir que entre los demonios, que si llegamos hoy, que no creo, vamos a ver que las iglesias están gobernadas por esto. No solo el mundo, no solamente los de afuera, porque el apóstol Pablo dice que por estos espíritus están gobernados los hijos de desobediencia. Acá estamos todos obedientes, ¿no? Porque dice el apóstol que estos espíritus
están gobernados por los hijos de desobediencia. Así que tengan cuidado los hijos cuando se enojan con papá, con mamá. Los hijos que se enojan en la iglesia, con los pastores, con esto. Aquellos que no hacen caso, las enseñanzas, la palabra. El que no hace caso, ¿qué es? Desobediente. ¿Y por quién está gobernado? ¿A dónde iba? Colosenses, me parece que no leí, ¿no? Vamos a Colosenses primero. 2:10. ¿Encontró la hermana? ¿Puede leer? Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo, o sea, todo está sujeto a Él. Por allá el apóstol Pablo también dice que todo fue creado por Él y para Él. Así que si tenemos a Cristo en el corazón, quede tranquilo. Estos principados, estas potestades, se sujetan a Cristo, ¿sí? Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Eso que estaba diciendo recién. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, gracias a Dios, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿Dónde operan ahora? En los hijos de desobediencia. Así que esté sujeto, porque al Señor le gusta más la obediencia que los sacrificios. Esto le decía a Saúl, le dijo Samuel. A Dios no le interesa tanto sacrificio, a Dios no le interesa el esfuerzo que voy a hacer tanto, más prefiere la obediencia, anhela los hijos obedientes, aquellos que guardan una doctrina, aquellos que guardan una enseñanza, aquellos que son obedientes a la palabra, no solo que la oyen, sino que la ponen por obra. Porque enseñanza, nosotros como estábamos hablando recién del matrimonio, nos sobra. Enseñanza tenemos, comprobado con la Biblia, de cómo debe tratar el marido a la esposa, y cómo la esposa debe cuidar al marido. Mutuamente, es una relación de a dos. Esto es mutuo. Y a veces tenemos matrimonio que viene una parte y dice, no, la otra parte sí no hace caso, hace cualquier cosa. Y el otro vemos y viene y se queja de la otra parte. Y yo a veces me pregunto, ¿para qué enseñamos tanto? ¿Estuvieron en el culto? ¿Escucharon la enseñanza? ¿Escucharon que tenemos subrayados los versículos? Vamos, buscamos la palabra, esto que el otro. Pero van para cualquier lado. Tenga cuidado si está siendo desobediente. Tenga cuidado si usted mujer está mandando en su casa. Tenga cuidado si usted es varón y no es cabeza en su casa. Cabeza el que toma las decisiones. Yo le decía a un hermano, por ejemplo, tenemos oración temprano, ayuno, tenemos que levantar todo. Yo soy el cabeza, yo soy el que me levanto. Hablo a mi esposa, despierto a mis hijos, y soy el que pone el auto en marcha y le digo en 5 minutos me voy. Así que como estén. El que lidera, el cabeza, el que lleva a la familia al servicio de Dios. Eso es ser cabeza. No es gritar, mandar, ordenar. El que ayuda cuando hay hijos chicos, se ayuda a cambiar, se ayuda a levantarlos, se ayuda a preparar la leche o lo que tenga que llevar. O algunos maridos dicen, es tu responsabilidad, y le dejan todo. No, también es tu hijo, también tuviste parte ahí, y tiene que ser de todo. Bueno, todo esto nosotros enseñamos, quédese tranquilo. Además que hay gente que lo toma para el otro lado, y siempre, creo que el pastor al principio habló de los extremos, ¿no? Los dos extremos son malos, se va para un lado, o el otro que es muy liberal, el otro que no le interesa nada y hace como quiere. Los dos extremos son malos. Por eso nosotros vamos en una vía paralela, juntos, sirviendo al Señor de la misma manera. Esto opera en los hijos de desobediencia, decía el apóstol Pablo. Estas potestades son las que influyen a armar guerra, a odiarse el uno al otro. Esto es lo que opera porque el dominio del mundo, el dominio de la humanidad está bajo el maligno, decía Juan en 1 de Juan 5:19, lo hemos leído ya alguna vez, que está bajo el dominio del maligno. El maligno sabemos quién es, el diablo y Satanás. Ahora, usado bien la palabra potestad, que dije que es poder, autoridad,
¿A quién le fue dado el poder y la autoridad y la potestad? Lo leímos recién. A Cristo. Y a Él también, a Él ahora le fue dado todo dominio, todo poder, toda potestad. En el cielo, Mateo. En el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículo 18. Mateo 28, 18, usado bien, no todo potestad que habla la Biblia quiere decir que son todos diablos, ¿no? Sino que la potestad habla del poder, de la autoridad. Y aquí, sí, amén, hermano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Todo está bajo los pies y el dominio de Cristo, no de los predicadores, los pastores o los apóstoles, los profetas, como se llame. Le pisa la cabeza a Satanás, desafía a este mundo espiritual que ni se imagina el poder que tiene. A medida que vamos avanzando vamos a ir viendo los poderes que esto tiene. Bueno, tengo 5 minutos más, ¿no? Ya estamos casi sobre la hora, ¿sí? Bueno, se entendió potestades, ¿no? El que tiene poder, el que domina este mundo. Después dice gobernadores, Esa palabra gobernadores, gubernao, más o menos, en griego, ¿no? Yo no lo puse ahí porque ya, gubernao. Esto es gobernadores. Esto significa dirigir, conducir, guiar. Los hermanos que anotan, dirigir, conducir, guiar, gobierno de un territorio, ciudad, provincia, un lugar, algo que gobierna una parte. Eso significa de estos gobernadores que hablaba el apóstol Pablo. Vimos el jefe, vimos el que está abajo, el rango del jefe, vimos esto que son los que gobiernan, los que tienen una parte. Y esto, no voy a llegar con el tiempo que tengo, porque de esto quería entrar a veces en las iglesias que son gobernadas por estas clases de demonios, que son muy poderosos y que tienen sujeto a pastores, a ministerios, a iglesias, como tenemos claro ejemplo de las iglesias, la profecía en las iglesias en el libro de Apocalipsis. Tenemos iglesias que eran amadas por el Señor, que el Señor, el apóstol Pablo fue el fundador de esas iglesias, y el Señor las amaba, pero había iglesias que se habían perdido primer amor. Dejaron de lado el amor con el que se habían convertido. Yo digo, vio que cuando se convierte uno, cuando está ese primer amor, como recién hablábamos del matrimonio, ¿no? A eso hace referencia Juan o el Señor que le habla a Juan, y Juan escribe, hacía referencia a ese primer amor, de cuando se conocieron, de cuando eran novios, de que cuando estaban desesperados por verse, que no veían la hora de estar juntos. Para eso deben trabajar, para eso deben estar juntos en un mismo sentir, ¿no? De ese amor desesperado, de que no llegue el día de ver a la novia o de llamarle por teléfono. Nosotros nos escribíamos cartas, y era lindo eso. Hoy a veces, un hermano predicando el otro día, sí, a veces se nota el amor, si hay amor, no hay amor. En las parejas, a veces en la mirada, a veces en el trato, se nota si hay amor. Y yo a veces me sorprendo y digo, ¿son un matrimonio esto? Y a veces 5 años, 6 años, 10 años. Y ya no se quieren ver, o no quieren estar cerca. O el marido se queda a hacer hora extra, 12, 14 horas. Porque no quiere estar en la casa. Es sencillo.
No me diga que ama su trabajo. No me diga que lo hace por la familia. Pero cuando menos nos vemos, más feliz estamos. Pero cuando nosotros, era al principio, ¿cómo era? Era al revés. Uno nos miraba la hora, contaba los días, miraba el reloj, no le importaba si llovía, no le importaba si hacía frío. Hoy en los cultos, ¿cómo es? Con Dios, ¿cómo es el asunto? Porque eso hacía referencia el apóstol. ¿Y hoy qué pasa en las iglesias? Hoy veníamos, el tiempo estaba feo y decíamos, vamos a hacer unos pocos. ¿Por qué? Porque conocemos que cuando llueve, que cuando hace frío, ahora que es invierno, les cuesta. Un lunes encima, un lunes. Ninguna iglesia tiene culto los lunes. Nosotros venimos a la escuela bíblica. O sea que hacía referencia que ha perdido el primer amor. O sea, se han enfriado. Y muchas veces estos demonios actúan de esa manera, enfriando el amor, apagando las cosas de Dios. Y eso lo hace no solamente en la iglesia, en los matrimonios, en las familias. Por eso, porque la familia la constituyó Dios. Y Él es enemigo de las cosas de Dios. Y Él quiere destruir las cosas de Dios. Por eso hoy la familia está desapareciendo. La familia ya no es como antes, donde se reunía todo en un mismo lugar, los hijos iban todos a visitar a la madre, todos juntos, esperaban ese día de estar en familia. Hoy no le da muchas ganas de estar juntos. Hoy son pocas las familias que reúnen a todos los hijos, porque se perdió esto, el amor. Y esto pasa en la iglesia. Cuando antes te convertiste, tenías hambre, decía, qué pastor que Dios me dio, le daba ganas de seguirlo escuchando, que no termine los cultos. Hoy tenemos horario, -5, -10, y si se pasa 5, 10, ya empiezan a cerrar la Biblia, empiezan a guardar, le da ganas de ir al baño, va y viene. En la casa quizá va al baño 1 o 2 veces, no sé si usted se prestó atención. No, porque los quehaceres va, viene. Ahora está en la iglesia, 2 horas de culto, 4 veces al baño. Se perdió el primer amor, ¿no? Pero para la próxima clase, Dios le bendiga, nos quedamos por acá. Bueno, nos faltó estos dos. Vamos a ver la clase que viene, profundizar un poco más y ver lo que está hoy gobernando las iglesias. Porque va a ser interesante, porque en otra iglesia gobernaba el espíritu de Balaán y Balac. ¿No? ¿Los conoce eso? Sí, amén. En otra iglesia gobernaba el espíritu de Jezabel. Ahí se puso feo para las mujeres, ¿no? Pero hay Jezabel y Jezabelo también. Pero para la clase que viene, Dios le bendiga. Esperamos que sea de bendición, que esté aprendiendo algo. Vamos a orar y vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Un saludo a todos los hermanos que nos siguen de los distintos lugares. Le mando un abrazo a algunos hermanos que me escriben. Dios les bendiga a todos. Y bueno, y lo único que esperamos es ser de bendición para ustedes, aclarar muchas cosas que a veces repetimos nomás, porque escuchamos, porque pensamos. Y yo digo que todo lo que decimos lo tenemos que comprobar con la Biblia. Si no está acá, no es de Dios. Dios te bendiga. Hacemos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, noche ya, estar aprendiendo de tu palabra, estar conociendo más de ti. Padre Santo, sabemos que hay un mundo espiritual que se mueve, pero creemos que tú estás con tus hijos, tu pueblo, que tú nos guardas, que tú nos libras, Señor amado, que tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a la amada iglesia, Padre. Yo te pido ahora, guarda nuestro regreso, líbranos de todo peligro, de todo mal. Tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos.